y ya está en los estudios de la M530, Rodolfo Tailade, para meternos con un tema que habíamos comenzado a hablar en esta semana, que tiene que ver con que Cristina Fernández de Kirchner recusó finalmente a la jueza Capuchetti. Así es. Y además, ¿no? Algo que se puede ver en la presentación que hizo es que también apuntó a supuestas visitas de Capuchetti a la sede de los espías durante la gestión a Rivas y Magdalani, ¿no? Así es, Eva. Buenas tardes. Efectivamente, bueno, se concretó la recusación de Cristina y de sus abogados hacia la jueza Capuchetti. En este sentido, la verdad que a mí es una cuestión que no le importa a nadie, pero la verdad que a mí me dejó bastante más tranquilo la presentación de Cristina, porque yo desde el 2 de septiembre, es decir, el día siguiente al hecho, vengo señalando que esto no puede ser investigado por Comodoro Pi, que no podía ser investigado mucho menos por el fiscal que estaba en ese momento interviniendo, que era el fiscal Rívolo, y absolutamente ninguna expectativa tenía de la jueza Capuchetti. Y yo arranqué de entrada con eso, señalando que no había posibilidades de investigación objetiva e imparcial, y el tiempo me fue dando la razón, pero en algún momento me alarmé porque Cristina señaló claramente que tenía confianza en la jueza, sobre todo al inicio de la investigación, y en el escrito de recusación, a eso donde quería apuntar, es donde el abogado señala, o los abogados de Cristina señalan justamente eso, que fue una decisión de la querella de confiar en la imparcialidad de la doctora Capuchetti, a pesar de que habían detectado irregularidades, falencias, que en ese momento apuntaban o pretendían que fueran solo errores. Bueno, con el tiempo, en definitiva, se dieron cuenta que no eran solo errores, sino que había una vocación, una voluntad de la jueza de no profundizar absolutamente ninguna pista de la causa. Ayer hablábamos con Gregorio Dalbón y él lo que planteaba que en realidad la recusación llegaba un poco tarde de alguna forma, ¿no? Para para la visión de él, eso debería haberse dado ni bien se conoció el tema de la pérdida del celular de Sabac Montiel, ¿no? De la pérdida de la información del celular. Claro. Bueno, sí, yo la verdad que puedo coincidir con Dalbón, pero bueno, acá lo que siempre prima es el criterio, como decimos los abogados, del cliente, y en este caso la clienta de la querella en donde no participa Gregorio. Bueno, digamos, marcó este camino, ¿no? Dejemos trabajar. Le cae bien aparentemente la jueza cuando la va a visitar a su departamento, pero claro, después termina la jueza siendo parte de lo que es el sistema de Comodoro Pi. Yo siempre señalo, acá no hay nombres propios, no hay Rívolo, no hay Capuchetti, acá hay un sistema en Comodoro Pi, y es el sistema el que llevó a que se hartaran, en definitiva se hartó la querella de que le rechazaran medidas de prueba, de que no profundizara, de que tuviera una actuación prácticamente muy poco profesional, y es lo que señalan los abogados de Cristina en su presentación, ¿no? En primer lugar, hablan de las irregularidades de la investigación, claramente el celular de Sabac Montiel, que se pierde al primer día de investigación, y no solamente que se perdió, sino que todavía no tenemos ninguna explicación, y me entero por el escrito que presentaron los abogados de Cristina que a ellos tampoco hasta ahora le dieron una explicación de qué pasó. La segunda cuestión en donde ellos hacen hincapié es en que eso lo hablamos acá, Eva, las llamadas y la detención de Brenda Oliarte. Yo en su momento dije que la Policía Federal había estado ajena a lo que tenía que estar, digamos, prácticamente en exclusividad, asignado a la escucha en tiempo real del celular de Brenda Oliarte y al seguimiento de Brenda Oliarte. Bueno, yo en su momento dije que no lo habían podido encontrar a los de la Policía Federal para avisarles que el teléfono ya estaba chupado, que Brenda estaba dando vueltas por ahí, no lo podían encontrar, y al final el juzgado se terminó haciendo cargo de eso, también de manera bastante irregular. Estas dos cuestiones, el celular
y la falta de atención a la interceptación telefónica y el seguimiento de Brenda Oliarte termina con un señalamiento muy duro de los abogados de Cristina. Nos dicen, nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, que eran estas, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la Policía Federal Argentina, que es algo que es de cajón. Es de cajón lo que ocurrió, por lo menos no investigarlo en el marco de, si no investigar las irregularidades en el marco del atentado, sino investigar las irregularidades en la investigación, que son absolutamente claras, absolutamente claras. Y después, no solamente que estas medidas se toman o se dejan de tomar cuando todavía Cristina no había presentado a sus abogados en la causa. Cuando los presenta, o sea, todo esto ya había pasado 12 días después. Eso también es algo importante. Es decir, Cristina tuvo la prudencia de esperar 2 semanas para presentarse como querellante, de mirar un poquitito el panorama. Si me hubiese preguntado a mí como abogado, le digo, el lunes presentate ya como querellante y empecemos a hacer despelote y no perdamos tiempo, etcétera, etcétera. Y acá hubo una posición muy prudente, insisto, muy respetuosa, como siempre es Cristina. Es decir, no se la puede cuestionar después porque se apuró o se apresuró en tal cosa. No, acá dejó pasar 2 semanas. Después se presentó como querellante y a partir de ahí es que empieza a indagar un poquitito o a mirar las irregularidades, y las irregularidades que ya habían pasado, que eran estos del teléfono, se agregan a las que se concretaron a partir de la presentación de Cristina, y que básicamente tienen que ver con las medidas de prueba, de no secuestrar numerosos celulares y dispositivos electrónicos vinculados a gente que estaba muy comprometida a partir de mensajes de WhatsApp. Y luego lo que ya sabemos, las 2 pistas políticas que aparecen con mucha contundencia y que directamente la jueza hasta ahora por un capricho no investigó. Por un lado, la aparición de Hernán Carroll, que es un militante de la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, el fundador de la nuevo centraderecha, digamos, este grupo que está muy vinculado a los halcones del PRO. Nada, 20 y pico de días para llamar a declarar a Carroll y a Almeida, que era el socio de Carroll, la persona que invitó a Brenda Oliarte y a Fernando Sabaj Montiel a su cumpleaños cuando no los conocía, supuestamente, según sus propias palabras. Pero bueno, en este caso la jueza le tomó declaración a Carroll y a Almeida, no le secuestró celulares. Dice el abogado de Cristina que Carroll le quiso dejar el celular y no se lo aceptó. O sea, estamos ya en una dimensión ya difícil de comprender, porque uno puede entender, no lo justifica ni lo acepto, pero puede entender que la jueza diga, no, yo no quiero secuestrarle el celular porque no quiero por ahora no está involucrado y no quiero interferir en su vida o temas que no tienen nada que ver con la causa. Ahora, cuando él te lo está ofreciendo, me parece que hay que hacer, bueno, alrededor de Carroll. De todas formas, el celular de Carroll también había sido borrado, ¿no? Es que nos enteramos que borraron, hay 2 celulares, uno para la política y otro para las cosas personales. Y ninguno de los dos, o el que más por ahí importancia tenía para la causa, que era el de la vinculación política, fue el que no quiso secuestrar Capuchetti. En definitiva, lo de Carroll es claramente un indicio de que la jueza no quería hacer nada que tuviera posibilidades de vincular el hecho con la política. Es decir, está aterrada por esa situación, por esa posibilidad, y de hecho nunca allanó a Carroll, nunca allanó a Almeida. Digamos que directamente desechó esta línea de investigación. Inclusive dice el abogado de Cristina que no quiso investigar la jueza si Carroll habría realizado varios viajes al exterior con el jefe de gabinete
de Milman en el Ministerio de Seguridad, Fernando Ángel Villares. Es una información que la querella aporta en el juzgado y que la jueza directamente le dice que no, porque aparte no es que esto era de alta complejidad, es un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que te informe si Fernando Villares hizo viajes al exterior y si en el mismo vuelo o en el mismo lugar aparece Carroll. La verdad, bastante sintomático de la poca voluntad de la jueza. Luego las contradicciones, ¿no? También la demora en llamar a las chicas que declararon. Es decir, todo esto forma parte de la recusación. 20 días después se toma la jueza, o 20 y pico días después, para tomar la declaración a las dos mujeres que estaban con Milman en Casablanca. Empiezan mintiendo las dos, la jueza a eso no le llama la atención. Directamente en ese momento, en el mismo momento de la audiencia, la querella le dice secuestre los celulares, tampoco se niega también a secuestrar los celulares. Es decir, ninguna medida de prueba, que son además elementales, no es que estamos hablando de cosas exóticas, esto es elemental. En definitiva, con respecto a Milman, dice la querella, lo importante es que había una multiplicidad de elementos, no solamente la conversación en Casablanca, había otros elementos, ¿no? Los proyectos, la presencia de Milman en las manifestaciones de la gente que luego forma parte del atentado, etcétera. Ni siquiera acá dice algo que también decimos reiteradamente, lo dijimos varias veces acá, es relevante notar que lo que esta parte pidió fue simplemente el secuestro de los celulares de sus asesoras, no una detención ni una indagatoria. Solamente pedimos que se investigue. Bueno, en definitiva, el caso Nisman está muy bien planteado. También aparece la chica de Crónica TV, la panelista, que es socia de una de las empleadas de Milman. Es decir, estaba todo a disposición de la jueza para que esa línea de investigación sea profundizada, y evidentemente la jueza no quiere saber nada con que haya una mínima posibilidad de que la política se meta en la causa, y evidentemente creo que la recusación a partir de esto está muy fundamentada. El otro día hablábamos, esto termina con Bruglia, Bertuzzi y Lloren decidiendo quién va a ser el juez. Lo más probable es que acá se ratifique a María Eugenia Capuchetti, en función de que claramente está garantizando lo que quiere Comodoro Pi, que esto termine en Sabaj Montiel, Uliarte y Carrizo, que son los tres detenidos hoy, y no vaya para ningún lado más. Así que veremos cómo termina la recusación. Por lo pronto me parece que es un buen paso que dio la representación de Cristina en relación con esto. Rodo, la seguimos el jueves, ¿te parece? Dale, cómo no, con Luciani probablemente. Con Luciani, vemos ahí un poco de la causa vialidad. Si no hay ninguna novedad, viste que esto es todo el tiempo aparecen cosas.